Estimados, en la siguiente sesión explicativa nos vamos a enfocar precisamente a una visualización un poco de manera más profunda en lo que corresponde a los costos fijos y variables de acuerdo a su comportamiento. Para esto, mis estimados, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Hemos visto de manera general una serie de alternativas de clasificación de los costos. Tenemos clasificaciones por su nivel de variabilidad, tenemos clasificaciones por su tipo, tenemos una serie de alternativas para conceptualizar justamente la ubicación de cada uno de los costos. Sin embargo, todas estas clasificaciones nos orientan de manera general a una lógica macro, es decir, que nosotros tengamos claros que independientemente de los tipos de las clasificaciones, tenemos una estructura bastante general relacionada a un componente fijo y a un componente variable. Cuando nosotros visualizamos la clasificación, por ejemplo, por tipo, decimos que algunos son costos de producción, otros costos son de distribución, pero de alguna manera esta misma lógica implica relacionar con costos que son variables acorde precisamente a la actividad y otros que son fijos, es decir, que se mantienen estáticos relacionados en la actividad. ¿Dónde está la importancia, estimados estudiantes, de diferenciar adecuadamente? Está en que nosotros los costos fijos vamos a tener que presupuestar adecuadamente porque son costos que en el tiempo no van a variar. Es decir, no vamos a poder ajustar o hacer modificaciones progresivas porque tienen ya un componente estático, porque implican compromisos, porque implica, ¿no es cierto?, una estructura que no podemos ajustarla o modificarla tan fácilmente. Y por ende necesitan una correcta planificación. Por otro lado, tenemos costos variables que estarán siempre en función de la actividad de la que se realice, ¿no es cierto? Eso tiene una ventaja. Tiene una ventaja de que evidentemente es donde voy a poder hacer ajustes u optimizaciones en la medida en que se desarrolle la actividad. Ahí yo puedo modificar, ahí yo puedo ajustar o ahí yo puedo hacer evidentemente cualquier tipo de recorte, ajuste o reprogramación al beneficio precisamente de la administración. Sin embargo, al mismo tiempo, eso no significa que el costo se lo puede manejar de una manera irregular o de una manera muy, en este caso, irresponsable, sino que lo que implica es que también tengamos un control, pero que vamos a tener precisamente esa facilidad de modificación o alteración. Entonces, aquí tenemos que tener en claro un aspecto global importante. Primero, el concepto. Resumen, el costo fijo permanece constante aun cuando cambie el nivel de actividad. Tengamos eso en cuenta, ¿no es cierto? Independientemente de los niveles de producción o comercialización que puedan existir de un producto o servicio, el costo fijo se va a mantener en el largo plazo y se va a mantener en la misma estructura, es decir, por el mismo valor. Y por otro lado, el costo variable varía en función que la actividad cambie. Ahora, fíjense en algo muy interesante, estimados. ¿Qué es lo que pasa cuando yo visualizo este concepto, pero ya no a nivel total, sino a nivel unitario? Tenemos más bien un pequeño cambio, un cambio de conceptualización. Es decir, el costo variable unitario es más bien el componente que se mantiene fijo. Ponemos un ejemplo. Si yo he determinado que tengo un nivel de producción promedio de, por ejemplo, 10,000 determinados bienes o 10,000 servicios que yo comercialice, y cada uno de esos servicios tiene un costo de producción unitario de 100. Entonces, ese costo unitario ahí ya no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a variar? Va a variar en el costo total, ¿sí? Entonces, el componente unitario del costo variable, al contrario, ese sí va a ser fijo. ¿Por qué? Porque esto no puedo cambiar. Por eso es que es importantísimo también que, a pesar de que este costo sea unitario, yo sepa determinar en función a los cálculos, en función a mi presupuestación, cuánto voy a considerar que va a ser mi costo unitario. Porque donde va a impactar es en el costo variable total. Entonces,
Una vez que determino mi costo unitario, ya va a ser un costo unitario fijo. ¿Y qué es lo que va a variar? En función a la cantidad de producción que yo tenga. Si mi costo unitario es fijo, por ejemplo, de $100, y yo he producido 100 bienes, entonces mi costo variable total será de 10,000. Pero si yo he producido 200 o he comercializado 300 bienes, mi costo variable ya no será de 10,000, sino de 20,000, 30,000 y así sucesivamente. Sin embargo, el costo unitario, los $100, se mantiene. Y por otro lado, miren qué interesante que es lo que sucede acá, es que cuando hablamos de costos unitarios pero fijos, en cambio aquí vamos a tener en la parte individual sí una estructura variable. Es decir, que el costo fijo se mantiene fijo, pero si es que varía la producción, por ejemplo, en el caso de que se aumente, obviamente el costo fijo unitario se va a disminuir, porque estaría estructurando un rubro total y ahora dividiéndolo para más unidades. Entonces este componente va a disminuir. Y por el contrario, si en este caso existe un decremento de las unidades, entonces el costo fijo unitario también va a aumentar. ¿Ya? Entonces, esto es un poquito la lógica en el comportamiento, sobre todo lo que corresponde a costos fijos y variables. Independientemente de la conceptualización variable o fija, hay que entender que en la realidad no existe hasta cierto punto en todos los casos una ley en la cual se determine que un costo fijo va a poder ser 100% fijo o un costo variable va a ser 100% variable. Por esa razón, existen también un complemento a estos conceptos cuando mencionamos de los costos semivariables. Es decir, costos que tienen una parte de ese costo fija y otra parte de ese costo variable. Y es muy fácil concebir este tema, que lo veremos más adelante. Es decir, ¿cómo podemos saber qué parte de un costo es fija y cómo podemos saber qué parte de un costo es variable? ¿A qué nos va a ayudar esto? A que cuando nosotros clasifiquemos e identifiquemos un costo que tiene una parte de componente fijo y otra parte variable, entonces de nuestra presupuestación asignaremos la parte fija al costo fijo y la parte variable la asignaremos precisamente al costo variable. Para ello, vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Por ejemplo, si nosotros queremos visualizar un costo variable total, pensemos en la electricidad, que también es un costo que puede influir en áreas del transporte. La electricidad está basada en kilowatts que se consumen en un periodo. Entonces, a medida que aumenta el consumo de electricidad, por ejemplo, por la producción, obviamente se aumentan los kilowatts de consumo. Entonces se va a tornar un costo variable. De la misma manera, si yo utilizo movilidad y utilizo un componente como el combustible o la gasolina como un variable, entonces diré, en la medida en que aumenta el kilometraje o la cantidad de litros consumidos por el vehículo, entonces estos costos van a ir aumentando. ¿Por qué? Porque tengo el componente fijo, ¿no?, unitario del costo variable, que en este caso puede ser el costo ya sea del kilowatt o ya sea del litro de gasolina, y en la medida en que se genere el consumo, ¿verdad?, entonces yo voy a multiplicar por la cantidad que se ha consumido en la producción o en la comercialización. Pero algunas personas me pueden preguntar, ok, ¿cómo podría transformarse este tipo de costo también en un costo semivariable? O si es que hubiese la posibilidad de existir algo fijo. Entonces veremos cómo se convierte. Como decíamos, el costo variable unitario se mantiene fijo, ¿sí?, porque es ya un componente determinado. El costo, ¿sí?, variable unitario usualmente sí tiene un comportamiento fijo, no lo puedo modificar. Si yo quisiera modificar, entonces tendría que volver a hacer un análisis de la producción promedio que yo manejo y de los costos, en este sentido, que están relacionados a la parte variable y volver a determinar. Sin embargo, la ventaja es que este proceso, nuevamente mis estimados, yo lo puedo hacer en el corto plazo. Yo puedo ajustar los costos variables en el corto plazo. La diferencia que no lo puedo hacer con los fijos. Pensemos en que el costo fijo total también
tiene un componente obviamente fijo, pero la diferencia es que nosotros tenemos una estructura igual, estable. Si es que nosotros, ¿verdad?, tendríamos una eficiencia en la producción e incrementamos nuestra producción exponencialmente, esta parte fija, en la medida en que se divida para más unidades o servicios producidos, evidentemente se va a disminuir a nivel unitario. Para complementar estos aspectos, justamente podemos visualizar, ¿no es cierto?, cómo se comportaría este costo fijo unitario en la medida en que se incrementen, ¿no es cierto?, los servicios o se incremente la producción. Si vemos aquí, este costo fijo unitario se va a ir disminuyendo. Pero si es que en cambio no se aumentarían, sino se disminuirían, en todo caso el costo fijo unitario se va incrementando. Esta es un poquito la disyuntiva y la parte interesante del manejo de costos fijos y variables. Cuando hablamos de totales, los variables cambian el nivel de producción y los fijos se mantienen. Cuando hablamos de unitarios, los costos variables unitarios se mantienen en su componente fijo, pero en cambio los costos fijos unitarios se modificarán en la medida en que aumente la producción. Todo costo, sobre todo cuando hablamos del costo total, permanece evidentemente estable en la medida en que se desarrolla la actividad. La eficiencia en el manejo de costos es el entendimiento en qué actividad se está realizando. Si es que nosotros en el mediano o largo plazo cambiamos la actividad, recién tendremos un ajuste en el costo. Pero en la medida en que la actividad se mantenga de forma estable o con determinados parámetros, este costo igual se va a mantener. ¿Qué nos dice este cuadro? Que el costo total se modificará o se ampliará en la medida en que se cambie la actividad. Tenemos una estructura de graditas porque se asume que estos cambios no se pueden dar de manera dinámica o de manera pronunciada, sino que se dan de manera hasta cierto punto estable. Es decir, si es que hay un cambio importante en la actividad, entonces tendremos, como decir, una grada, un espacio más de tiempo en el cual este costo se va a mantener. Si es que no existe un cambio de la actividad, entonces no van a haber mayores cambios en los costos. Como vemos en la siguiente gráfica, cuando nosotros tengamos un cambio en la actividad, es decir, una reestructura, una ampliación de líneas de negocio, una ampliación de la línea de producción, entonces tendremos obviamente un incremento de costos, pero evidentemente estos cambios no van a ser de cierta manera tan drásticos. Por otro lado, nosotros tenemos que entender que, si bien es cierto, nosotros tenemos un rubro fijo o un rubro variable, puede existir una mezcla. Es decir, pueden existir determinados aspectos en donde un costo puede tener un componente fijo y un costo tiene un componente variable. Y como mencionamos hace un momento, lo importante de esto es lograr identificar cómo se componen esos tipos de costos para poder, de cierta manera, también clasificar adecuadamente. Y vamos a ver un ejemplo como vemos a continuación. Nosotros podemos tener un costo semivariable en el cual tenemos un componente fijo y un componente variable. Y es importante puntualizar con un ejemplo. Pensemos en un momento justamente en el consumo de servicios básicos o como lo que sucede con el teléfono. Si nosotros tenemos un valor en el cual este costo se maneja un costo fijo, por decir, nosotros tenemos una tarifa que independientemente del consumo amplio o bajo que nosotros realicemos, en este caso, tenemos que pagar. Entonces, este componente fijo va a ir a los gastos de distribución, a lo que conocemos como gastos o a lo que conocemos como costos fijos. Y por otro lado, si tenemos un componente que está estructurado en la medida en que se maneje una cantidad X de consumo, en este caso mayor kilowatts, que estará en función a la actividad, entonces este componente variable tendremos que dirigirlo a clasificarlo o asignarlo a los costos variables. ¿Por qué?
porque en la medida en que se maneje o se consuma más en la producción de energía, de teléfono, etcétera, entonces en este caso este componente va a poder localizarse adecuadamente. Y por otro lado, el componente fijo lo canalizaremos en un presupuesto global que tendremos para los gastos de distribución. Esto, mis estimados, puede pasar no solamente en un ejemplo como el que vemos en el consumo telefónico, puede pasar también en un consumo de energía eléctrica cuando ustedes tengan un rubro clave o un rubro estándar que ustedes pagan por esa energía, independientemente si consumen mucho más o mucho menos. De la misma manera, cuando nosotros tenemos un tema como combustibles, como incluso cuando nosotros manejemos un capital humano. Muchas veces los costos que están estructurados tienen dos componentes, un componente fijo y un componente variable. ¿Qué es lo clave de aquí entender en lo que es costos fijos y variables? Es justamente, estimados, esta dinámica, que no necesariamente vamos a tener costos que están localizados en una sola categorización y que tenemos que saber cómo poder distribuirlos adecuadamente.